Imagina la escena con números claros, no con nostalgia. El 19 de septiembre de 1949, el canciller de Hacienda británico anunció en el Parlamento que la libra esterlina se recortaría un 30% de un solo golpe. Aquello no fue un truco de ingeniería de políticas. Fue admitir que la aritmética había acorralado a un imperio. La moneda que sostenía una cuarta parte del comercio mundial tuvo que marcarse a la baja porque el Estado que la emitía estaba sobreendeudado y sin liquidez. La gente sigue discutiendo motivos y moralidad, pero el mecanismo fue la deuda. Y ese mecanismo es el centro de este video, porque Estados Unidos está siguiendo la misma ruta paso a paso, mantén la narración y elimina la romantización. Antes de 1914, Gran Bretaña era el banquero del mundo, la City de Londres, el centro de compensación del comercio, y la libra, el idioma contractual de la época. La deuda rondaba el 30% del PIB tras una larga disciplina. El país podía endeudarse a largo plazo en su propia moneda a cupones modestos, respaldado por vastos activos en el exterior y invisibles. Transporte marítimo, seguros, banca mercantil y finanzas de cambio. El sistema parecía permanente porque durante un siglo en su mayoría funcionó. La Primera Guerra Mundial dinamitó esa estructura. Los pasivos del Tesoro saltaron de unas 650 millones de libras a alrededor de 7.700 millones en 5 años. Las exportaciones se redujeron, las reservas de oro se drenaron y el Estado pagó armamento vendiendo valores extranjeros y emitiendo dinero. Para 1918, Gran Bretaña pasó de acreedor neto a deudor neto, sobre todo con Estados Unidos. Durante los años 20, los líderes intentaron restaurar el orden anterior a la guerra, incluido el regreso a la vieja paridad oro. La deflación para defender ese nivel aplastó a los sectores transables, mantuvo el desempleo elevado y dejó a la economía frágil justo cuando vencían deudas, y los mercados se alejaban de la primacía de la City. La Segunda Guerra Mundial completó el colapso del balance. La deuda superó el 200% del PIB. La absorción militar llegó a más de la mitad de la producción en el pico. Las exportaciones se interrumpieron, el consumo interno se racionó y la economía sobrevivió con las líneas de suministro y el crédito estadounidenses. Mientras tanto, Whitehall registró compras a aliados y colonias como saldos en libras, créditos en Londres con promesa de liquidación futura. Solo India acumuló reclamaciones por unas 1.250 millones de libras, Egipto alrededor de 450 millones, otros sumaron más. John Maynard Keynes trató de negociar cancelaciones parciales, advirtiendo que, de lo contrario, Gran Bretaña tendría que abandonar puestos costosos en el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia. Tenía razón. En septiembre de 1945, Lend-Lease terminó abruptamente. Gran Bretaña negoció entonces el préstamo anglo-estadounidense de 1946, 3.750 millones de dólares de EUU, al 2% más 1.900 millones de Canadá, con condiciones. La más dura fue la convertibilidad. Cuando la libra se hizo convertible a dólares en 1947, los tenedores de saldos corrieron hacia la única salida abierta. Las reservas en dólares se desplomaron en semanas. La convertibilidad se suspendió. Llegaron recortes de emergencia. 2 años después, el gobierno devaluó la libra un 30%. Ese acto puso fin a la ficción de que la libra podía seguir anclando el sistema como antes. La deuda no solo rompió la moneda, rompió el modelo operativo del imperio. En 1947, Gran Bretaña concedió la independencia a la India principalmente porque ya no podía costear la administración y defensa imperiales. En 1948, Londres se retiró de Palestina y pidió a Washington cubrir la seguridad de Grecia y Turquía, lo que dio lugar a la doctrina Truman. El punto final llegó en 1956. Cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez, Gran Bretaña, Francia e Israel lanzaron una operación militar que inicialmente cumplió sus objetivos tácticos. Los mercados reaccionaron a las reservas, no a los mapas. El Banco de Inglaterra sangró dólares con rapidez, y el gobierno de Eisenhower amenazó con vender libras y bloquear apoyo del FMI a menos que Londres aceptara un alto el fuego. El primer ministro Anthony Eden cedió en cuestión de días. El mensaje era inequívoco.
Cuando los acreedores controlan tu margen de seguridad, el éxito militar no compra autonomía estratégica. El patrón no se detuvo allí. En 1976, entre inflación y estancamiento, la libra cayó y no se pudieron colocar yields en condiciones tolerables. El gobierno solicitó un paquete del FMI de 2.300 millones de libras, el mayor de entonces, y aceptó recortes condicionados. Para un país que había sustentado las finanzas globales, fue una lección pública de humildad. Incluso la contabilidad final dolió. El 29 de diciembre de 2006, Gran Bretaña hizo los últimos pagos de los préstamos de la Segunda Guerra Mundial a Corece y Canadá, cheques pequeños para entonces, pero símbolo de 6 décadas en las que los intereses duplicaron el principal original. Pasemos a Estados Unidos. La analogía no es perfecta, pero la rima es clara. La deuda federal ha superado las decenas de billones y la relación deuda-PIB ronda el 120-130% según la medida. El gasto por intereses netos se ha disparado y en datos recientes ha igualado o superado la defensa. Las proyecciones muestran la deuda por encima de 50 billones de dólares a mediados de los años 2030 si no cambian las políticas, con los intereses como la partida de más rápido crecimiento. La aritmética es impersonal. Si el déficit primario persiste mientras el costo medio de interés sube más rápido que el crecimiento, los ratios de deuda empeoran por identidad contable. La postura militar también recuerda al ciclo británico de sobreextensión. Mantiene centenares de instalaciones en el extranjero, presencia avanzada en Europa, Oriente Medio y Asia, y ha gastado muchos billones en las guerras posteriores al 11S, al incluir atención a veteranos e intereses. El gasto en defensa se acerca al billón anual y supera al de varios países siguientes combinados. Tales redes son asequibles solo mientras los mercados renuevan y amplían el financiamiento del tesoro a bajos rendimientos. La dinámica de moneda de reserva merece un trato cuidadoso y sereno. El colapso de la libra entre 1944 y 1949 se aceleró por las paridades y el choque de convertibilidad que transformó reclamaciones acumuladas en drenajes inmediatos de dólares. Hoy, el dólar está incrustado en un sistema flotante, mercados más profundos y una red de pasivos globales denominados en dólares. Aún así, la dirección importa. La cuota del dólar en reservas oficiales ha bajado del 70 y tantos al 50 y tantos, al diversificar los bancos centrales. Las sanciones han acelerado la inversión en rieles alternativos. Ninguno reemplaza al dólar hoy. Sí recortan su renta de monopolio, reduciendo el margen de error del mañana. La dependencia de acreedores es otra rima. Gran Bretaña no pudo ignorar las preferencias estadounidenses en 1956 porque Washington era el prestamista y el portero del FMI. Los saldos en libras de la posguerra en India, Egipto y otros condicionaron la política. Hoy, tenedores extranjeros poseen muchos billones en bonos del tesoro. China es solo una parte. Europa, Japón y economías con superávit en Asia y el Golfo también son centrales. Un acortamiento coordinado de duración o un choque de credibilidad que ensanche la prima por plazo elevaría rápido los costos de financiamiento y se propagaría a hipotecas, deuda corporativa y presupuestos estatales. El historiador Niall Ferguson popularizó una regla aproximada. Cuando los costos por intereses superan a la defensa, una gran potencia entra en zona de peligro. El razonamiento no es místico. El interés es el precio de decisiones pasadas. Cuando supera el precio de la seguridad presente, la estrategia debe comprimirse, salvo que suban los ingresos u otros gastos caigan. Ahí es cuando comienzan a recortarse compromisos, consolidarse bases, retrasarse adquisiciones y canjearse influencia por tiempo. Gran Bretaña cruzó ese territorio en los 40 y 50 y afrontó las consecuencias en 1956 y 1976. ¿Qué indicadores concretos debes vigilar? Primero, la brecha entre intereses netos y gasto en defensa durante varios trimestres, no un dato aislado.
Segundo, la cuota del dólar en reservas oficiales y la proporción de materias primas facturadas fuera del dólar. Tercero, el crecimiento de canales de pagos transfronterizos que no requieren compensación en dólares. Cuarto, evidencias de repliegue forzado, cierres no planificados de bases, retiradas apresuradas y topes presupuestarios que comprimen mantenimiento y entrenamiento. Quinto, señales de que los acreedores imponen condiciones, préstamos atados a metas fiscales o externas específicas en vez de a una confianza general. Para hogares y empresas la traducción es práctica. Una gran devaluación como el 30% británico en 1949 destruye el poder de compra del efectivo puro. Carteras concentradas en una sola moneda encierran riesgo de cola. Coberturas sensatas incluyen algo de activos reales con bajo riesgo de contraparte, cierta exposición a monedas no dólar y habilidades que conservan valor sin importar el régimen cambiario. La resiliencia operativa, colchones de liquidez, proveedores y clientes diversificados, estructuras de costos flexibles, tiene valor de opción cuando suben los costos de financiamiento. Sé justo con las fortalezas de Estados Unidos, porque importan. Su economía es mucho mayor en relación con la producción mundial que la británica en su apogeo y más diversificada. Goza de dotaciones casi continentales de energía y alimentos, empresas tecnológicas de escala mundial, mercados de capital profundos y la condición de moneda de reserva, que abarata la financiación. La geografía lo protege de pares invasores. Estas ventajas amplían la ventana para la reforma. No anulan las identidades presupuestarias que terminaron disciplinando a Gran Bretaña. La política aún puede moverse primero. ¿Cómo ocurre de verdad un cambio de régimen? A menudo, lentamente y luego de golpe. En 1938, Gran Bretaña parecía funcional, incluso tras los daños de la Primera Guerra. En 1947, la convertibilidad colapsó en semanas. En 1956, el éxito en el campo egipcio terminó en capitulación financiera en días. En 1976, los mercados de bonos forzaron una carta de intención con el FMI en un trimestre. Para EE-UU. Los detonantes plausibles incluyen un gran conflicto que eleve el gasto y deprima el crecimiento. Una crisis autoinfligida del techo de deuda. Un shock bancario que obligue a expandir rápido el balance del Banco Central o una decisión coordinada de grandes gestores de reservas de acortar duración y poner a prueba la profundidad de las subastas. Las opciones de política no son glamorosas, pero existen. Estrechar el déficit primario a lo largo del ciclo, priorizar inversión pública de alto multiplicador sobre partidas de bajo retorno, ampliar la base tributaria en vez de solo subir tipos y mantener una política monetaria predecible y con reglas que evite la represión financiera. Alinear la postura de defensa con los recursos recortando compromisos de bajo rendimiento en lugar de vaciar la preparación. Mantener mercados abiertos y el colateral del tesoro impecable para preservar la primacía del dólar. Nada de esto vende camisetas. Todo compra tiempo. Si el plan falla y el papel del dólar se erosiona, los efectos personales son directos. Los ahorros en efectivo pierden poder de compra. Los activos en dólares enfrentan repricing relativo y los bienes importados se encarecen. Los gobiernos bajo presión recaudan donde pueden y toleran más inflación de la que admiten. Las empresas con pasivos rígidos y márgenes delgados sufren. Los hogares sin colchones se convierten en amortiguadores de la política. La experiencia británica no es una pieza de museo, es un mapa. Volvamos a la afirmación original. Gran Bretaña no perdió su imperio porque la derrotara un ejército decisivo, ni porque la ideología cambiara de la noche a la mañana. El imperio terminó cuando el dinero que lo alimentaba ya no cubría las facturas que lo sostenían. El servicio de la deuda, los déficits externos y el poder de los acreedores hicieron lo que las armadas no podían deshacer. Estados Unidos no está condenado a ese desenlace, pero rima con él cuando los números van en la dirección equivocada y la política retrasa la corrección.
Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Diversificar exposiciones, invertir en habilidades portátiles, construir redundancia en ingresos y ubicación, y vigilar los indicadores antes de que la multitud detecte el patrón. La preparación no es pesimismo, es lo contrario. La historia británica demuestra que las sociedades pueden seguir siendo ricas, libres e innovadoras tras perder estatus imperial. También demuestra que la autonomía se reduce cuando los acreedores ponen precio a tus opciones. Si quieres conservar la capacidad de elegir, mantén creíble el balance. Los imperios caen por la matemática. Los mercados resuelven discusiones que la política pospone. La factura siempre llega. La única pregunta real es si se mueve antes la política o la confianza. Gran Bretaña esperó. En 1949 se marcó la libra a la realidad. En 1956 la estrategia se marcó al financiamiento. En 1976 la política doméstica se marcó a una hoja de condiciones del FMI. Estados Unidos aún puede elegir un camino más limpio. Reformar antes del estrés. Si lo hacemos, la transición puede gestionarse. Si no, el reajuste será brusco y según el calendario ajeno. Deja un comentario con tu opinión y cuéntame qué indicador vigilas para evaluar si Estados Unidos se acerca a su momento Suez o si lo evita por completo. Mecánicas clave que convirtieron fortaleza en fragilidad para Gran Bretaña, enlistado nítido. 1. El giro de acreedor a deudor tras 1914 cortó los ingresos de intereses que financiaban la policía imperial. 2. La decisión de entreguerras de perseguir la vieja paridad oro impuso deflación interna que debilitó la capacidad exportadora justo cuando vencían las deudas. 3. La invención de los saldos en libras durante la Segunda Guerra creó reclamaciones exigibles que podían convertirse en drenajes de dólares en cuanto se abrió la convertibilidad. 4. La elección de la posguerra de atar la defensa imperial al endeudamiento externo permitió a los acreedores fijar condiciones. 5. Suez demostró que la palanca financiera supera al éxito táctico cuando las reservas son finas y los respaldos condicionales. Traza mecánicas similares sobre CAC. 1. Déficits primarios persistentes desde 2001 convirtieron el endeudamiento cíclico en hábito estructural. 2. La presión demográfica eleva el gasto obligatorio mientras la base tributaria no alcanza, aumentando la parte financiada con nueva deuda. 3. Una prima por plazo más alta y el rollover de deuda de cupón bajo hacia cupones más altos aceleran el interés neto por encima del crecimiento. 4. La política de sanciones que trata al dólar como arma incentiva a contrapartes a construir alternativas. 5. La recomposición de cadenas de suministro y la política industrial añaden demandas fiscales mientras los ingresos se retrasan. Los números aclaran el efecto compuesto. Supón que la deuda en manos del público crece desde la mitad de los 20 y tantos billones, y que la tasa media de interés sube un punto porcentual mientras el crecimiento real y la inflación no se aceleran. El interés neto sube casi automáticamente, desplazando el espacio discrecional. Si no se ajusta el déficit primario, la dinámica de deuda se deteriora aunque la perspectiva de crecimiento sea aceptable. No es catastrofismo. Es la misma aritmética que mató la preeminencia de la libra cuando la cuenta externa ya no financiaba el sobrepeso imperial. Considera la transmisión por balanza de pagos. En los años 40, Gran Bretaña necesitaba dólares para importar alimentos, energía y maquinaria. Si los saldos en libras se convertían a dólares más rápido de lo que las exportaciones los ganaban, las reservas caían. La política entonces recortaba importaciones, cerraba puestos militares y racionaba bienes. Hoy emite los activos que el mundo usa como reservas y colateral. Pero si los grandes gestores de reservas diversifican y los privados acortan duración, el Tesoro debe pagar rendimientos más altos para cerrar subastas. Eso golpea hipotecas e inversión, frena el crecimiento y retroalimenta el déficit. Un glosario breve mantiene el debate preciso. Saldos en libras. Créditos de guerra registrados en Londres a favor de aliados y colonias.
Pagaderos después en bienes o divisas fuertes. Convertibilidad. Derecho a cambiar libras por dólares a tipo fijo. En 1947, ese derecho desató un drenaje inmediato. Privilegio exorbitante. Beneficio de emitir la moneda que otros guardan por seguridad y liquidez, permitiendo endeudarte largo y barato. Déficit primario. El hueco presupuestario antes de intereses. Si es positivo con deuda alta, garantiza el compuesto. Los escépticos alegan que los efectos de red del dólar superan a los de la libra. Cierto, irrelevante. El dólar moderno está incrustado en márgenes de derivados, balances bancarios globales, facturación de commodities, crédito transfronterizo y cadenas de colateral. Desplazarlo exigiría sistemas paralelos con profundidad comparable, Estado de Derecho y convertibilidad que resistan estrés. Eso no está a corto plazo. La lección no es colapsa ya, sino compra tiempo con disciplina antes de que el tiempo compre disciplina por ti. ¿Cómo sería la disciplina en la práctica? En lo fiscal, topes plurianuales al crecimiento real del gasto primario junto con reforma tributaria que amplíe base, despliegue rápido de permisos para acelerar inversión privada en energía, chips y logística, y ajustes creíbles de largo plazo al crecimiento del costo sanitario y de pensiones. En defensa, concentrarse en disuasión por negación en teatros prioritarios, reducir misiones de presencia de bajo rendimiento y proteger mantenimiento y municiones. En lo monetario, anclar expectativas de inflación evitando políticas de balance que sustituyan decisiones fiscales. Los manuales para hogares y empresas pueden ser explícitos sin alarmismo. Mantén de 3 a 6 meses de gastos en vehículos de efectivo muy líquidos y diversificados, no en un solo banco. Ten algunos activos resistentes a la inflación, como tips de corta duración o acciones de calidad con poder de fijación de precios. Evita apalancamiento excesivo a tasa variable. Si gestionas cadenas de suministro, ten doble fuente para insumos críticos y líneas de crédito preacordadas. Si gestionas una cartera, fija límites de riesgo cambiario y revisa riesgos de colateral wrong way. Si planeas mudarte, evalúa jurisdicciones por salud fiscal y protección de la propiedad. La historia aporta contrapuntos y matices. Tras el imperio, Gran Bretaña construyó una economía innovadora basada en servicios y siguió siendo un centro financiero clave. La City se adaptó especializándose en intermediación global, incluso sin moneda de reserva. Del mismo modo, EEUU podría seguir siendo la mayor economía y un líder innovador aunque compartiera más el estatus de reserva. La diferencia es la autonomía. Cuanto más debes a externos a tipos flotantes, menos margen tienes cuando llegan shocks. Relee Suez como caso de palanca financiera sobre fuerza. La sangría de reservas del Banco de Inglaterra fue modesta en dólares absolutos, pero devastadora en el margen, porque señalaba que el prestamista de última instancia, Washington, no respaldaría la libra hasta que Londres aceptara el alto el fuego. Esa es la asimetría básica del poder del acreedor. No requiere vender todos los bonos, sino convencer a los mercados de que tu banco central no quemará reservas para sostener una política que no puedes financiar. En ese instante, los spreads hacen el trabajo. Relee 1947 como lección de secuencia. Gran Bretaña intentó liberalizar antes de reconstruir capacidad exportadora y reservas en dólares. El resultado era predecible, una corrida. La lección política es arreglar primero el motor de ingresos y luego abrir la cuenta de capital. Para EEU, el análogo es distinto. Mantener la plomería del mercado impecable para que la diversificación de algunos tenedores no se convierta en un accidente de plomería que fuerce saltos de rendimiento desproporcionados. Relee 1976 como lección de comunicación. Los mercados dudaron del control fiscal. Cayeron los gilts. La libra se depreció. Los funcionarios prometieron contención. El FMI exigió concreción. El paralelo hoy es que los marcos superan a los eslóganes.
Publica trayectorias, blinda reglas en ley y deja trabajar a los estabilizadores automáticos. Cuando los inversores creen que el conjunto de reglas sobrevivirá a las elecciones, la prima por plazo cae y el espacio de política se amplía. Por último, pondera honestamente el calendario. La caída británica tomó aproximadamente una generación, de 1914 a 1949, con réplicas durante décadas. Lleva más de 2 décadas en déficit estructural. Eso no predestina un choque, pero estrecha el margen de error. El escenario razonable no es el colapso, es la presión. La respuesta sabia no es el pánico, es el ajuste temprano. Tu conclusión personal sigue siendo sencilla. No des por hecho el financiamiento del statu quo para siempre. Respeta el riesgo de cola. Diversifica con sensatez. Construye colchones de efectivo. Reduce dependencias frágiles. Y observa el tablero en tiempo real. Intereses, defensa, cuotas de reserva, desempeño en subastas y señales de repliegue forzado. Los imperios pueden ser narrativas. Sus restricciones son matemáticas. Prepárate en consecuencia. Una nota final. La preparación supera a la predicción. Un balance sano, prioridades claras y humildad ante la aritmética construyen resiliencia cuando titubea la confianza. Elige ajuste sobre negación, disciplina sobre deriva y opcionalidad sobre pensamiento ilusorio.